La de 50 para pacientes que la frecuencia cardíaca va más rápido. 25 para pacientes que la frecuencia cardíaca va intermedio. Y de 5, bien, para pacienticos un poco más pequeños. Bien. Entonces, en función del papel electrocardiográfico, el trazado, cada cuadrito de estos, si lo tenemos con esta configuración de velocidad, equivale a 0,02 segundos. Bien, o sea que un cuadro de estos, cojan 0,02 segundos y multiplíquenlo por 5, les va a dar 0,1 segundos, ¿cierto? Si lo multiplico por 10 me va a dar. Bien. Esto es básicamente la velocidad a la que corre el papel en función a la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. La velocidad en 25 milímetros por segundo. Cada cuadrito pequeño equivale a 0,04 segundos. Bien. 5 de estos, lo que correspondería, digamos, un cuadro, equivaldría a 0,2 segundos, que si lo multiplico por 10, o sea, 2 cuadros de estos, me equivale a 2 segundos. ¿Bien? La amplitud, vamos a ampliar el trazado en función a lo que yo necesite. Por defecto nosotros vamos a trabajar con esto. Que si no me sirvió este trazado, esta amplitud, pues busco una que se me asemeje más a lo que yo quiero. Bien, que tenemos de 20, de 5 también. Bien. Entonces, vamos a trabajar solo con esta, para no irnos a consumir tanto. Y esta, la de velocidad, vamos a trabajar con estas dos. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En función de voltaje, siempre hacemos la lectura de esta manera, hacia arriba. De velocidad, dijimos que de esta forma. Un cuadro pequeñito de esto me equivale a 0,1 milivoltios. ¿Bien? O sea que 5 de estos me equivalen a 0,5 milivoltios. O sea que 2 cuadros de estos grandes me hacen un 10 milivoltio. Eso. ¿Bien? Ah, 1. Ahora en unidad métrica. Yo cojo una regla y empiezo a medir cada cuadrito exactamente va a equivaler a 1 milímetro. Una rayita chiquitica de la regla. ¿Bien? Entonces, 5 de esas rayitas chiquiticas o 5 de estos cuadritos pequeñitos equivalen a 5 milímetros. ¿Bien? O sea que 2 cuadros de los grandotes me van a equivaler a 10 milímetros. ¿Cuántos son 10 milímetros en centímetros? 1 centímetro. 1 centímetro. O sea que 1 centímetro, si tuviera yo esta velocidad, me equivale a 2 2 segundos. segundos. Si tuviera esta velocidad 1 centímetro, me equivale a 1 milivoltio, ¿cierto? Si tuviera esta configuración 1 centímetro, ¿ahora sí? Bueno, entonces dijimos que podemos medir la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes. Bien. Los equipos por defecto lo miden, pero resulta que ellos miden la frecuencia cardíaca del ritmo sinusal, del ritmo normal. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes que están con una arritmia? La van a medir mal. Entonces, por eso, estos equipos nunca van a sustituir al médico. ¿Bien? Porque ellos hacen el trazado, pero ellos no piensan. Ellos no van a pensar por usted, le va a decir, venga, este paciente tiene arritmia,
Mírenle la onda T, está más alta. Mira ese complejo QRS, está recortico. ¿Bien? Ellos no piensan. Por eso es que uno tiene que hacer la lectura. Ah, bueno, este paciente está arrítmico, en una arritmia. Tengo que medirle yo manualmente la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Entonces, esos chicos siempre suponen que todos están bien. Todos tienen un ritmo sinusal regular y hacen función el cálculo en cuanto al tiempo que transcurre entre dos ciclos cardíacos. ¿Cómo dijimos que medimos el tiempo? De esta manera, ¿cierto? O sea que si tuviera aquí un trazado, nosotros medíamos el tiempo de esta manera. Lo que hacen es medir el tiempo de una onda R a una onda R. ¿Qué se supone que ya ha pasado aquí y que ya ha pasado acá? Ya hubo aquí, hasta aquí, un ciclo cardíaco y acá hasta acá ya hubo otro ciclo cardíaco. O sea que lo que está midiendo este señor son dos ciclos cardíacos consecutivos. ¿Bien? Entonces básicamente mide la distancia que hubo de aquí a aquí en segundos, ¿cierto? Mide cuántos cuadritos tuvo de acá hasta acá y dice si en 60 minutos hubieron tantos segundos, en la frecuencia cardíaca de este paciente está. Ese es el cálculo que hace el equipo. ¿Sí? Y arroja rápido un resultado. ¿Bien? ¿Qué es esa cosa? Al final a mí no me interesa saberla, porque eso lo hace el equipo. Yo necesito saber cómo hacer el cálculo manual. Que ese sí es el que uno tiene que pensar para ponerse a hacerlo. Entonces, nosotros aquí no medimos el tiempo. Nosotros medimos los milímetros que han transcurrido de una onda R a otra onda R. ¿Bien? Eso es lo que nosotros vamos a tomar como puntos de referencia para poder hacer el cálculo. Pero resulta que para cada velocidad hay una constante específica. Entonces, para la de 50 milímetros por segundo, tomamos 300, ¿sí? Y lo dividimos entre la cantidad de cuadros que hay entre una distancia R a otra distancia R. ¿Bien? Y para 25 milímetros por segundo, tomamos 1500 y de igual forma dividimos entre la cantidad de cuadritos que hay entre una distancia R hacia la otra distancia R. Estas son las constantes que tienen que tener ustedes en cuenta. Para 50 milímetros por segundo dividimos entre 3000, y en 25 milímetros por segundo entre 1500. ¿Bien? A la mitad y la mitad. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, vamos a tomarlo con la de 3000. Entonces, aquí, esta es una onda R, ¿cierto? Y acá tenemos otra onda R. Aquí pues se ven solamente ya los cuadros grandes, no se ven los pequeñitos, pero yo sé que cada uno de estos cuadros, ¿cuánto tiene? 5, ¿no? Entonces empezamos desde acá, desde donde empieza la onda R. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dividido 3000. O sea, hay, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 cuadros grandes.
30. Entre el 30 y 20, me da la frecuencia cardíaca en 100, ¿cierto? Ahora por 1500. los mismos 30. Lo mismo 30, la misma frecuencia cardíaca. 50. ¿Bien? Ah, la mitad. Ahora miren. No. La distancia, la cantidad de recuadros que hay de acá a acá. 5, 10, 15, 20, 25. 120. Y en la 1500, 60. ¿Cierto? Y así sucesivamente, de onda R a onda R vamos a ir. Bien, entonces aquí ya nos colocan los ejemplos. Entonces, este ejemplo está a una velocidad de 1500. Bien, entonces aquí ya nos ponen los resultados. Que 4 cuadros grandes, ¿cierto? Que equivalgan a 5, 10, 15, 20, dividirlo por 1500, les va a dar 75. O acá, que son 3, 5, 10, 15, al dividirlo por 1500 me va a dar 100, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos a encontrar hasta que llegamos a una distancia de un solo cuadrito. ¿Bien? O aquí hay otros recuadros que ya vienen, esos son como ya preestablecidos, que yo simplemente lo que hago es colocar sobre mi trazado electrocardiográfico este recuadro ya con las mediciones. Bien, y puedo conocer que si coinciden o están muy cercanas, puedo estimar que ese paciente está, digamos, que tengo un paciente con una onda P acá y otra que me dio por acá. Bueno, puede estar estimado entre 130 a 120 latidos por minuto, más o menos. ¿Sí? Me da un estimado, pero no me va a dar el cálculo exacto como si yo me pongo a contar cuadro por cuadro. ¿Bien? Entonces, midámosle la frecuencia cardíaca acá a este paciente. ¿Cuál será la frecuencia cardíaca de este paciente? 5, 10, 15. 15, 17. 17 entre 1000. Está a una velocidad de trazado como la de 50. Recuerden que contamos cada cuadrito pequeño. Cada cuadro grande es 5.
17. Mira. La otra, ¿dónde está? 5, 10, 15, 16, 17, 18. Ah. 166. ¿Cierto? Ah. Recuerden que contamos cada cuadrito pequeño. Pero es que para yo ponerme a contar uno por uno, cuando yo resumo 5 más 5 más 5. ¿Cómo? 118 por 3, 18 se divide entre 1. Bien, viendo yo las características de acá de este trazado electrocardiográfico, yo puedo ver que ahí es consecuente, ¿no? O sea, de que a cierta distancia yo espero que haya nuevamente un complejo QRS, aquí hay otro, puede que estén un poquito asimétricos, pero no me importa que sea un triciclo asimétrico, ¿bien? O sea que no, tal vez no tenga los mismos 18 acá también o acá también, puede que acá tenga 19 o puede que acá tenga 20, pero eso lo sigo yo considerando como un ritmo Constante. perdón, como un ritmo sinusal, ¿eh? Una frecuencia cardíaca normal para ese paciente, ya no tiene arreglo. Están todos sus complejos, tiene aquí pues no muy bien, casi no se ve, casi no se ve su onda P, pero ahí escondida está, bien, su onda QRST, en algunas está presente la onda T, en otras no, por ejemplo aquí perdida, aquí está perdida, aquí medio se ve, bien, aquí está totalmente perdida, aquí nuevamente en medio la vemos. Eso a veces nos puede indicar un proceso en el cual el nodo sinoatrial manda disparos de diferentes partes del mismo nodo. Si mando de una región más cerca, voy a marcar mucho más la onda P. Si mando de una región más lejana, la onda P no se marca muy bien. En algunos pacientes eso es normal, no es patológico. A algunos les pasa, a otros no. ¿Bien? Pero pues hay que tener en cuenta ese cambio, ¿bien? Que no se considera como patológico. Esto ya lo vimos, ¿no? Que en un trazado de 50 milímetros por segundo, ¿cierto? 10 me hacen un segundo, ¿cierto? Y 5 acá me hacen un segundo, ¿bien? Yo puedo hacer la medición también dependiente de la cantidad en tiempo y contar los ciclos cardíacos que va formando este paciente, ¿bien? Entonces, por ejemplo, mido un minuto y cuento cuántos ciclos cardíacos ha formado. ¿Bien? Por ejemplo, pues en un minuto yo sé que saco la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca no es tanto latidos por minuto, ¿no? Pero pues yo no me voy a quedar un minuto ahí esperando a que forme el trazado y después poner 1, 2, 3, 4, 5, sino que yo puedo resumir, que eso es lo que estamos viendo acá. Cuando yo tengo una frecuencia cardíaca normal, con un ritmo normal, o sea que no hay aparición de arritmias, puedo resumir bastante, ¿sí? Puedo medir un segundo y contar cuántos ciclos se formaron en un segundo y multiplicar por 60, ¿cierto? Que 60 son 60 segundos de un minuto, ¿bien? Pero cuando tengo una frecuencia cardíaca no tan estable, arrítmica, tengo que hacer un conteo, puede ser mínimo de 3 segundos hacia arriba. Entre más tiempo yo me dé para contar en forma manual la cantidad de ciclos cardíacos que se dan, pues más específica va a ser la frecuencia cardíaca de ese paciente. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nosotros realizamos. Por ejemplo, para medidas de un electrocardiograma en 50 minutos por segundo, lo que voy a hacer es medir 6 segundos,
que básicamente son 30 centímetros de papel que ha tomado la medida, pero pues 30 centímetros yo ponerme a... ¿Cuánto? 30 centímetros, siempre como una distancia grande del papel, ¿no? Siempre grande. Entonces, pues no es molesto, no porque no lo podamos hacer, porque al final el papel es barato, ¿sí? Sino porque es molesto tanto papel yo ponerme a hacer el conteo, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer, ¿bien? Como les digo, entre más papel tenga yo para contar, más sensibilidad va a tener esa frecuencia cardíaca, ¿bien? Mucho mejor va a ser. Pero siempre lo que tratamos de hacer, sea de 50 minutos por segundo o de 25, es que midamos 3 segundos, ¿bien? Y contamos la cantidad de ciclos que se han formado durante esos 3 segundos y multiplicamos por 20. ¿Bien? La misma historia para acá. Tengo 3 segundos, cuento la cantidad de ciclos y multiplico por 20. También lo puedo hacer con una regla, ese conteo. ¿Bien? Ustedes saben que a la final lo que estamos contando son los milímetros. Les digo, cada milímetro es una rayita chiquitica de la regla. ¿Bien? Entonces, aquí inclusive puedo mirar la frecuencia, si es constante, o poder hacer un conteo básico de lo que puede ser la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, que yo pongo la regla y sé que estoy haciendo un conteo de 50 milímetros por segundo, yo sé que son 5 centímetros, y que mi onda L justamente me dio de acá a acá, para los 5 centímetros. Bien, entonces, suponiendo, dijimos que contábamos 3 segundos, pues entonces voy a contar otros 5 centímetros, otros 5 centímetros, que ahí ya formo los 3 segundos, ¿sí? Cuento cuántos complejos PRS se formaron y hago la multiplicación por 20 para saber la frecuencia cardíaca. Lo mismo sería con 25 milímetros. ¿Bien? Entonces, eso sería lo que se hace, miren. Aquí un segundo me daría, o sea, dijimos que para 50 10 cuadritos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, aquí tenemos un segundo, cuento otros 10. Aquí cuento otros 10. Supongamos hipotéticamente que me dio acá para no ponerme a contar todos los 10. Entonces, trazo una línea acá para saber que ahí me dieron los 10, no vaya a ser que esto yo me confunda. Y empiezo a contar los ciclos que se formaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora esos 6 los multiplico por 20, ¿no? Que dijimos que los 20 en 3 segundos es lo que tomamos nosotros como constante. ¿Qué frecuencia cardíaca me da para ese paciente? 120 latidos por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca de este paciente. La misma historia con 25 milímetros por segundo. Son 5 cuadros, ¿cierto? Grandes. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá cuento otros 5, por acá cuento otros 5. Y ya tengo mis 3 segundos. Trazo mi raya y empiezo a contar los complejos PRS. 1, 2, 3, 4. Bien. 4 por 20. 80 latidos por minuto para este paciente. ¿Okay? Ahora, este pacientico, por ejemplo, aquí no nos alcanza de pronto para los 3 segundos. Digamos que le llegaron a usted con ese pedacito de electrocardiograma y usted necesita saber la frecuencia cardíaca que tenía en ese paciente en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 10 acá, ¿bien? Contamos otros 10 por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trazamos nuestra línea, justamente 10, y contamos la cantidad de ciclos. 1, 2, 3, 4. Vamos para aquí nuestra tabla. 4. 2 segundos. 10. 120 latidos por minuto para ese paciente aproximadamente. Ya.
180 latidos por minuto. Este paciente está. ¿Cómo está el paciente? Taquicardia. Taquicardia. ¿Y qué puedo ver yo del ritmo? ¿Será que sí es consecuente? O sea, ¿tendrá una misma distancia uno del otro? ¿Seguro que no? Yo lo veo que sí. Yo lo veo igual también. Yo lo veo que sí. Mire, aquí un cuadrito exacto, aquí otro cuadrito exacto, aquí un cuadrito con un cuadrito chiquito de más, pero tampoco eso lo cuento como si fuera algo muy grave. Bien, Pero aquí sí igual, está igual. o sea, algún ritmo Constante. sinusal. Sinusal. A pesar de que está taquicárdico, este paciente tiene una taquicardia Sinusal. sinusal. Bien, el paciente está con taquicardia sinusal. Frecuencias cardíacas dentro de una misma especie, cualquier cantidad de frecuencias cardíacas. Bien, entonces pacientes grandes tienen frecuencias cardíacas más lentas, más chiquitos frecuencias cardíacas más rápidas. Bien, entonces por ende asimismo tengo que alistar la velocidad del papel. Bien, puede también variar la amplitud para hacer un buen trazado y se puede hacer una buena lectura. Porque imagínense donde todos los complejos estuvieran así como este, por ejemplo. Bien, aquí yo no veo bien la onda P, por acá medio se ve una raya ahí que yo casi no la voy a poder medir bien. Por acá medio se ve la onda Q, ¿cierto? No puedo medir de pronto muy bien la distancia entre lo que va a ser, puedo yo tomar la medida, digamos, entre la onda Q y la T, entonces se dificulta, por eso tengo que buscar ampliar un poquito eso más. Y entonces, medidas de un electrocardiograma, ya sabemos cómo sacar la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Ahora, lo que tenemos que conocer es el ritmo, la regularidad. ¿Bien? Una cosa es la frecuencia cardíaca y otra cosa es el ritmo que tiene esa frecuencia cardíaca. Porque puedo ser rítmico, o sea, ser consecuente en cada complejo o cada ciclo, o ser arrítmico, ¿bien? Que no consecuenten, o sea, no sean consecuentes entre cada ciclo que se forma. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que voy a dibujar así, pero por acá se me formó uno, por acá se me formó otro, aquí se me olvidó, por acá se me formó otro y rapidito me formó otro. Bien, eso vendría siendo una arritmia. Un ejemplo así muy sencillo. Arritmia. Entonces, muy diferente es una arritmia, la regularidad del ritmo cardíaco a la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos que tuvo en un minuto. ¿Bien? Yo lo puedo tener ese latido regular, o esos latidos regulares, o pueden ser irregulares formando una arritmia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les decía, distancias RR constantes. Esto sería un ritmo regular, que yo espero que caiga en la misma distancia del último ciclo donde tuvo la última onda R. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está súper regular. Es 1, 2, 3, 4, 5 cuadros hasta la distancia del otro onda R, 1, 2, 3, 4, 5, exacto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Entonces es una onda bastante regular. Sinusal. ¿Cómo le llamamos ese ritmo regular? Sinusal. Sinusal. A uno irregular como este de acá. Pero bastante irregular. Bien. Que vemos que la distancia del primer ciclo al segundo está bastante marcada. Tuvo 1, 4, 5, 10, 15, 22. Bien, me ocupó 22 cuadritos pequeñitos y yo me voy a medir la distancia
del tercer ciclo, ¿cierto? 5, 10, 16. 11, 12, 13, 14. Ah, 14 como a 5 más o menos, porque toma como la mitad sí, del toma la cuadro mitad de siguiente. los dos cuadros. ¿Bien? Ah, ya. Entonces es una distancia irregular, muy diferente a la distancia que yo tuve en el primer ciclo, del primero al segundo, que del segundo al tercero. Y ahora miremos nuevamente acá. Del tercero al cuarto sí que es cierto que está perdido. ¿Bien? Es totalmente un ritmo irregular. O sea que este paciente tiene una arritmia. ¿Bien? Yo puedo tener una arritmia, pero conservar las características sinusales. ¿Bien? O sea que se forman bien sus complejos, que se me formó bien la onda P, la onda T. Entonces puedo tener una arritmia de tipo sinusal también. Entonces, en la regularidad del electrocardiograma, yo puedo tener distancias exactas entre una onda aérea u otra onda aérea, como vimos en el primer ejemplo, pero también puedo considerar un ritmo regular a una onda aérea, a otra onda aérea con pequeñas irregularidades, ¿sí? Que se le pasa un cuadrito, se le pasa otro cuadrito. La idea es que no se pase más de 0,12 segundos o más del 10% de la cantidad de cuadros que utilizó en el primer ciclo. ¿Bien? Entonces, si se pasa más de estos, ya quiere decir, y ya entraría en una arritmia ese paciente. Entonces, en 50 milímetros por segundo no puede pasar más de 6 cuadros pequeñitos. Y en 25 milímetros por segundo no puede pasar más de 3 cuadritos pequeñitos. ¿Bien? Porque si se pasa más de eso, ya considero que ese paciente tiene una arritmia. ¿Bien? Y las distancias RR variables, como vimos en el ejemplo anterior, ahí sí definitivamente ese paciente tiene arritmia. No, yo estoy bien. Ha perdido ese corazón, como el que no sabe bailar. Lo pisa. Bien. Entonces vamos a verificar la regularidad aquí de esta frecuencia cardíaca. Chucha. PQR S y T. ¿Bien? Entonces empecemos desde esta. Está la... PQRS y aquí ya no se ve la T. ¿Bien? Yo no necesito las de aquí. Para esto que estamos haciendo yo. Entonces pueden contar la frecuencia cardíaca perfectamente. La regularidad, perdón. Es que lo que verifico, pues la distancia del primer ciclo al segundo ciclo. ¿Bien? 5, 10, 15, 20, 25. 26, 27, 28, 29, 30. Tiene como ahí una distancia de 30 cuadritos pequeños. Bien. 30. Un complejo R, este complejo R. Ahora miramos el segundo. 5, 10, 15, 20, 15, 20, 25. 21, 22, 23, 24, 25. ¿Bien? O sea, ya tuvimos una diferencia de 5 cuadritos. ¿Qué nos está diciendo acá? Que no se puede pasar más de 3. O sea, ya este paciente Está rítmico. está rítmico. ¿Bien? Si queremos ser más específicos, pues vamos a contar más allá. Pues contamos más ciclos. Entonces vamos a usar acá 5, 10, 15. 15. Acá. 5, 10, 15, 20, 25. 20, 5, 10, 5, 5,
si yo la tomara de acá a acá, me daría con un ritmo normal. Por eso necesito medir más. ¿Bien? Para poder determinar y ser más específico en la regularidad para este paciente. Bien. Pasemos a este ejemplo. A simple vista yo ya sé que está rítmico. Yo no necesito medir de nada. ¿Bien? La distancia RR está bastante alterada desde el primero hasta el último. Entonces definitivamente es arrítmico, pero si yo quiero ser específico en la distancia entre una onda hacia la otra, pues hago el mismo conteo. Bien. Y verifico el tiempo. Entonces, cuando yo voy a hacer el reporte, el tiempo entre una onda aérea a la segunda onda aérea fueron tantos segundos. Bien. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues mirando allí que si un cuadrito pequeño equivale a 0,2, aquí estamos con la de 50, ¿no? Si un cuadrito pequeño equivale a 0,2, 5 grandes me equivale a un segundo, 10, o sea, 2 cuadros de los grandes me equivalen a un segundo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que 2 cuadritos de estos, 1, 2, tenemos acá un segundo. ¿Bien? Es suponiendo que aquí hay 1 segundo, 2 segundos y medio más o menos, ¿cierto? 2,5 segundos es la distancia entre una onda R a la siguiente onda R, y bajo la verificación de diferentes ciclos se observó que el paciente presenta una arritmia de tipo sinusal. Este señor todavía sigue conservando las características de una onda sinusal, tiene su onda complejo QRS, y por acá tiene su onda T, que es negativa. En algunos pacientes pueden tener onda T negativa, ¿cierto? Dijimos que cuando baja Es negativo. de la base es negativo, ¿no? Eso va básicamente en el orden de la despolarización, de la repolarización, disculpen. La onda T es la repolarización del ventrículo, ¿cierto? En algunos pacientes se puede dar con las partes más externas del corazón la repolarización, o en otros se puede dar con las partes más internas. Entonces eso me va a formar una onda positiva o me puede formar una onda negativa. ¿Bien? Esa es la diferencia que encontramos ahí. Ahora este paciente, yo veo el primero está muy bien en cuanto a ritmo. Bien. En cuanto a frecuencia, no sé, yo lo veo como bradicardio. En cuanto a ritmo, está consecuente. ¿Sí? Yo si me pusiera yo a medir de acá a acá, yo lo veo bastante bien. Igual de aquí a acá, este paciente también lo veo bastante regular. O sea, regular Sí, no. normal, ¿no? Entonces, es un paciente que sigue conservando su ritmo normal. Una técnica fácil para facilitarnos un poquito la vida es coger un papelito y medir una onda R, la primera onda R y la segunda onda R. Hacer una comparativa. Entonces yo sé que está con un ritmo normal, porque cuando pasé acá, bien, ¿cierto? Siguió conservando la misma distancia, pero a diferencia de este señor acá, ¿cierto? Que las distancias son muy diferentes y que probablemente se pasan de los cuadritos que se supone que son los límites. ¿Bien? Dijimos que en 25 milímetros por segundo son 3 nomás, y en 56. Yo veo que aquí, por ejemplo, hay más de 6. Aquí cada cuadrito me equivale nomás a 10. A 5, perdón, este nomás. Miren este acá. 9. Tiene como 9 de diferencia. ¿Bien? O sea que ahí ya no hay una regularidad normal. Ahora estos.
Irregular, normal. que a simple vista se ve, pero si quieren hacer el ejercicio de hacer la medición, perfectamente se puede hacer. La misma, creo que se debe haber pasado, sí, la misma historia con este señor aquí está amontonado todo así, pero sigue conservando el ritmo o una distancia comparativa igual entre una onda aérea y otra onda aérea. Un ejemplo de ritmo sinusal. Bien, conserva todas las características que vemos en la normalidad de un complejo o de ondas, pero lo que se altera es la distancia, que esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? De acá a acá hay una cantidad 30, de cuadros, 25, de acá hay 30. más, y aquí sí que es cierto que se me alteró muchísimo más cantidad. O de acá a acá, miren, de aquí a aquí, más. Aquí ya cambió drásticamente el ritmo, aquí a acá, ¿bien? Entonces, eso es. La arritmia sinusal en algunas especies es fisiológica, o sea, quiere decir que es normal. Y se puede dar porque el paciente está muy asustado, porque el sistema simpático se dispara y empieza a mandar a trabajar ese corazón. ¿Bien? Entonces, por eso no podemos estresar al paciente. Que si el paciente no se quiere quedar en recumbencia lateral derecha, no lo obligue. Nosotros me va a somos los que alterar nos toda la lectura. Que se quiere quedar sentado, tómesela sentado. Que se quiere quedar echado, tómesela echado. Que quiere estar encima de las piernas de la dueña, perfecto, cuando está más tranquilo. Lo que a mí me interesa es que el paciente esté tranquilito y que pueda yo hacer una medición buena. ¿Listo? También los seres humanos también pasamos por eso, también nos puede dar una arritmia sinusal. Nos da cuando sufrimos de ansiedad, las personas que sufren de ansiedad por síndrome de bata blanca, que van al médico y no se ponen histéricos. Bueno, no histéricos, pero sí nerviosos. ¿Sí? Eso también puede alterar un trazado electrocardiográfico, pero pues no supone de pronto algo muy grave. En inspiración, cuando inspiramos tenemos predominio simpático, entonces el corazón en ese momento de inspiración trabaja más y eso también lo toma el electrocardiógrafo y forma esta arritmia. Cuando expiramos el corazón disminuye su frecuencia cardíaca porque aumenta el tono vagal o el tono parasimpático y disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces también podemos presenciar estas arritmias sinusales en estos pacientes debido a ese proceso fisiológico normal, pero no significa que es que se va a morir por eso, ¿no? O sea, todos necesitamos respirar. Esta ha sido una patología. Marcapasos migratorio. El marcapasos migratorio es básicamente un estímulo que se da fuera del nodo sinusal. Resulta que no solamente el nodo sinusal es capaz de enviar potenciales de acción, sino que las células miocárdicas también. Pero el nodo sinusal es más rápido y anula las demás. Bien, pero por una alteración X, muchas veces por procesos de fibrosis a nivel cardíaco, genera de pronto disparos ectópicos fuera del nodo, ¿cierto? Por fuera, acá tengo mi nodo, pero resulta que por acá me están enviando disparos, ¿cierto? O por acá, que me están generando arritmia. ¿Bien? Entonces se pierde el ritmo sinusal, ¿bien? Y se produce ya esta alteración. Eso es lo que les quiero decir. Tenemos la P
corresponden a la despolarización atrial, ¿no? ¿Dónde está el nodo sinoatrial? En el lado. Igual atrio, del atrio derecho, ¿cierto? Entonces, en algún punto cercano o lejano empieza a mandar cierto tipo de células disparos y pueden llegar a generar estas variaciones. ¿Bien? Es lo que nosotros consideramos como un marcapasos migratorio. ¿Qué era lo que yo les decía esto? Las ondas P, ¿cierto? Que vemos aquí una onda P muy grande, bien formada, y por acá tenemos una buena onda P, está, pero más pequeña, porque se me produjo el disparo en una zona diferente cerca al nodo, ¿sí? Pero no en el sitio exacto donde se dieron las anteriores. Entonces, ese es otro punto a evaluar. La onda P, su altura, me puede indicar este tipo de patología. Algunas ondas ectópicas, por marcapasos ectópico, son negativas, no todas son de tipo positivo. Siempre que nosotros vamos a hacer la lectura del trazado, ¿sí? Lo hacemos en la derivación 2. ¿Se acuerdan las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABL, ABL, ABF? ¿Cierto? Entonces, en las derivaciones bipolares, vamos a tomar la derivación 2, que es la del trazado de ritmo, y ahí es donde nosotros hacemos la evaluación de estos problemitas, ¿bien? Porque es la que tomamos más larga, ¿no? Entonces, podemos ver que algunas son negativas, ¿bien? O algunas son isoeléctricas. ¿Qué quiere decir isoeléctrico? Que no me formó ni onda negativa ni positiva. Iso es igual, ¿bien? O sea que se quedó en la línea basal. O sea que nada de onda P. No se forma. En cuanto a la toma del electrocardiógrafo, podría ser, pero aquí estamos hablando es de los disparos que manda el nodo, ¿sí? La alteración del nodo. Bien. Nuevamente vemos acá onda P grande, onda P chiquita, onda P mediana, onda P muy grande, onda P chiquita, grande, grande. Bien. Entonces las alteraciones que se forman debido a ese marcapaso migratorio o ese estímulo ectópico. Ectópico quiere decir por fuera de donde debería estar. El cálculo del eje eléctrico. Yo les dije, cuando estábamos empezando a ver esto, que la despolarización siempre tiene una dirección. Y esa despolarización se forman por esas ondas que dijimos al inicio, ¿cierto? Que se suman todas y forman un vector. ¿Bien? Y ese vector único, o esos vectores que se van sumando en sí, el electrocardiógrafo los toma, ¿sí? Los suma, lo convierte en uno. Tomó otro, lo suma, lo convierte en uno. Tomó otro, lo sumó, lo convirtió en uno hasta que formamos por fin uno grande. Y podemos ver hacia dónde se dirige el eje eléctrico. ¿Qué quiere decir el eje eléctrico? Hacia dónde se dirige la despolarización. Que la despolarización, yo les dije así de forma muy sencilla, siempre va de atrios
A ventrículos. A ver, sí, ¿Cuál es el ventrículo más grande que tenemos? el izquierdo. El izquierdo. Tengo más masa, soy más grande, produzco más electricidad. ¿Vale? Entonces resulta que ese eje eléctrico no solo va hacia abajo, sino que se dirige un poquito hacia la izquierda, hacia el ventrículo izquierdo. Yo puedo hacer ese cálculo del eje eléctrico con diferentes métodos. Son muy sencillos todos, la verdad. Básicamente tenemos tres. Uno de sistema de derivación mayor, uno de derivación isoeléctrica y uno de unas tablas que se llaman tablas de Philip. La verdad, en pequeños animales a nosotros casi no nos sirve, pero lo hacemos. ¿Bien? Lo hacemos porque a veces nos aporta buena información, sobre todo cuando hay un agrandamiento o una hipertrofia concéntrica en los ventrículos. ¿Qué pasaría si el ventrículo derecho se vuelve con más masa? Pues el eje eléctrico cambia. Bien, ya no se va para la izquierda, porque este señor ahora creció, le salió más masa, sino que se me dirige a la derecha. Bueno, entonces puedo suponer, porque recuerden que electrocardiografía no me da diagnóstico, puedo suponer que probablemente pueda haber un agrandamiento del ventrículo derecho, una hipertrofia concéntrica, silencio por favor, y me ha generado este cambio del eje. ¿Bien? La verdad, en pacientes grandes se ve mucho mejor, en pacientes pequeñitos tiene que haber un daño demasiado grande. O sea, un chihuahua tiene que tener un daño demasiado grande en ese corazón, porque pues, ese corazón es chiquitico, produce muy poca electricidad para que haya ese cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les digo. Si se dilata el ventrículo izquierdo, el eje eléctrico se va a mover. Se va a ir más hacia la izquierda. Se arrastra y queda, como ahí lo dice, desviado. Resulta que con esas derivaciones, la derivación bipolar y unipolar, derivación de 1, de 2, de 3, ABL, ABL, ABF, ¿bien? Formamos algo que se conoce como sistema hexacial. Así. ¿Bien? Ese sistema hexacial me sirve o me pone en un plano cartesiano todas las derivaciones eléctricas. ¿Bien? Para poder saber hacia dónde se dirige el eje eléctrico del corazón. ¿Bien? Lo normal es que el eje eléctrico esté entre estos. Obviamente hacia la izquierda. Ya si se viene por acá, o si se viene por acá, me preocupo, ¿no? Algo está pasando. Entonces, la primera técnica de medición del eje eléctrico a nivel cardíaco es la derivación mayor, ¿cierto? Entonces tengo la derivación de 1, de 2, de 3, ¿bien? Donde vamos a buscar el valor mayor, ¿sí? Y de este, ¿sí? Tenemos las derivaciones de 1, de 2 y de 3, donde vemos que la que está más grande pues es la de 2, ¿cierto? Y vamos a sumar los positivos y a restar los negativos. ¿Bien? Entonces vamos a montar la partida.
menos 5, 14, ¿no? Entonces, de eso pues, como no tomamos esto, aquí nos están explicando que si tomáramos esta, pues la derivación mayor sería esta, ¿no? Pero como esta no las tomamos la derivación 2, para que no se me vayan a confundir. ¿Bien? La derivación 2 es la mayor. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? De esas derivaciones que tomamos como mayor, vamos a buscar la perpendicular. ¿Bien? ¿Cómo vimos que era perpendicular? Así ¿Que si y esto así. está así? Perfecto, así. Y paralelo, si esto es así. Recto. O bueno, así. Y esa perpendicular, la que sea más perpendicular, vamos a mirar si es positiva o negativa. Bien, entonces tenemos acá nuestra derivación 2. Bien, y vamos a buscar la perpendicular, en este caso sería ABL. Bien, entonces vamos a irnos a buscar ahora si ABL, ¿qué será? Me están diciendo acá, ABL es negativa. Bien, entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? De esta negativa vamos a desviar el eje 30 grados en sentido positivo o negativo en función de lo que sea ABL. O sea, ABL está negativo, entonces me voy a desviar el eje 30 grados hacia el negativo en el sistema axial. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? Estoy acá. ¿Bien? Me voy hacia la parte negativa. Bien, aquí se considera que este es el polo negativo, este es el polo, es el polo positivo de ABL, este es el polo negativo de ABL. Bien, entonces me voy a ir hacia negativo, quitando o aumentando, aquí eran 30, ¿cierto? Estamos aquí en 60, si le sumo 30 me da 90, ¿no? Entonces el eje eléctrico para este paciente estaría en 90 grados, que alcanza a ingresar dentro del eje eléctrico normal para este paciente. ¿Sí? Yo les dije que la normalidad está entre estos dos. Ese es el eje eléctrico normal de los pacientes. Entonces, o queda aquí entre estos, o queda entre estos, o en el límite de este, o en el límite de este. ¿Bien? Bien, derivación isoeléctrica. Vimos que iso era equilibrado igual. Vamos a buscar la que es isoeléctrica. Bien. Entonces, después de que encontramos la isoeléctrica, buscamos la perpendicular en el sistema axial de esa isoeléctrica. Bien. Entonces, buscamos dentro de las derivaciones quién es más isoeléctrica, quién tiene más equilibrio, quién tiene igual número de cuadritos positivos o igual número de cuadritos negativos, o si no tiene. ¿Bien? No necesariamente tiene que ser exacto, pero sí muy similar. Por ejemplo, aquí arriba 4 y acá abajo 3. ¿Ya? A simple vista lo vemos. Aquí está. Aquí tiene 3, abajo tiene justamente 3 también. Bien, esta pues obviamente no es isoeléctrica la segunda derivación porque acá está mucho más grande en positivo que en negativo. De igual forma la derivación es mucho más grande en positivo que en negativo. ABR pues más negativo, ¿cierto? Mucho mayor, ABL igual, ABR pues sí que es cierto. Bien, entonces la derivación 1, que es esta.
Entonces voy a buscar la perpendicular. La perpendicular viene siendo ABF, la derivación del pie. ¿Bien? Entonces, voy a mirar si la perpendicular de esta isoeléctrica es positiva o negativa. Vamos a buscarla. Ah, bueno, ABF es bastante positiva. ¿Bien? Entonces, eso me quiere decir que el eje eléctrico, ¿sí?, viene dado en el sentido positivo o negativo de esa derivación perpendicular. ¿Bien? Que nos da un aproximado de lo que va a ser ese eje eléctrico. Entonces, básicamente, positivo, el eje eléctrico viene jalando para acá, que es dentro de la normalidad de lo que viene siendo lo normal también para estos pacientes. ¿Bien? Está a 90 grados, pero positivo. ¿Bien? Nos basamos en la perpendicular de nuestra isoeléctrica. Si está nuestra perpendicular negativa, es decir, que me va a jalar para acá, se me movió ese eje eléctrico, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero como me está jalando hacia positividad, ingresa dentro de lo normal. ¿Bien? Ese paciente está dentro de lo normal. El cálculo obviamente no es exacto, como vimos en el anterior, pero me da una idea de hacia dónde jala el eje eléctrico. ¿Bien? No es 100% exacto, pero sí me da ese conocimiento para poder determinar ese eje. Bien, hay algunos trucos que toman que con solo ver eso dicen, no, ese eje eléctrico es positivo. ¿Sí? La derivación QRS es de mayor voltaje, entonces yo puedo suponer que el eje eléctrico de ese corazón está positivo, está dentro de lo normal. ¿Bien? Las derivaciones 1 y 3 son positivas, también me puedo yo suponer que el eje es normal. ¿Bien? La derivación 1 está negativa, esto me quiere decir que va hacia la dextroeje. No sé si es hacia la derecha o la izquierda, discúlpenme, me escapó el... El dextroeje es hacia la derecha, ¿bien? Y levoeje es hacia la izquierda. ¿Bien? En 5 me digo más de alto. Mirar la otra. Mirar el método de Tilly. Bien, entonces en el método de Tilly lo que vamos a hacer nosotros es sumar la parte positiva, se resta la parte negativa. Bien, de los complejos QRS en las derivaciones 1 y 3. Bien. Y lo que vamos nosotros a hacer es localizar esos valores en las tablas. Ya ahorita les muestro las tablas. Aquí nos colocan un ejemplo. Entonces, la derivación 1 me dice que equivaldría a 4. La derivación 1 pero negativo equivaldría a 3. Eso hacemos la resta y me daría, obviamente, como tengo más positivos que negativos, me daría Más uno por menos positivo. da más. Bien. Y
En la derivación 3, tengo 15 acá en positivo y 4 acá en negativo. Eso me daría, obviamente, como tengo más positivos que negativos, me daría 11 positivos. ¿Bien? Entonces, ahora me voy a buscar en mi tabla. Tenemos uno positivo para derivación 3, para derivación 1, perdón, y 11 positivo para la derivación 3. Entonces, eso me daría dentro de la tabla de Tillich un eje de 86 grados que alcanza a ingresar también dentro de la normalidad. ¿Bien? O sea que el eje cardíaco para este paciente también está dentro de la normalidad. Ojo que a veces no nos pueden dar los dos positivos, ¿sí? Acá tenemos diferentes tablas. A veces podemos tener derivación 1 negativa, derivación 3 negativa. En la misma historia busco en la tabla. O derivación 1 positiva y derivación 3 negativa. ¿Bien? O al contrario, derivación 1 negativa, derivación 3 positiva. De igual forma tengo otra tabla para poder determinar eso. ¿Bien? Entonces, a mí me parece más fácil la tabla, la verdad, como un poco más específica para poder determinar este eje eléctrico. ¿Bien? O sea, me parece más sencillo, más directo, más rápido, ¿sí? Más exacto también. ¿Listo?